Cordial saludo. En este video tutorial vamos a mirar cómo se administra la plataforma Saber para configurar los exámenes. Lo primero que vamos a ingresar es el tipo de identificación, luego el número de documento y la contraseña. Recordemos que estos datos son los mismos datos de acceso del sistema de información académica. Y para presentar las pruebas, el estudiante debe tener una matrícula activa en el sistema de gestión académica. De lo contrario, no podrá presentar las pruebas. Entonces vamos a arrancar iniciando sesión. Una vez ingresemos al sistema, vamos a conseguir con el siguiente escenario. En la parte lateral izquierda va a estar el logo y vamos a mirar los menús: inicio, básico, gestión de preguntas, programación simulacro, administración. Estos menús van a depender del tipo de usuario. ¿A qué me refiero? Al loguearse, de la información que se muestra dependerá del tipo de rol que el usuario tenga asignado. Luego tenemos el nombre de la institución educativa, el año electivo, el nombre y de la persona que se está logueando y el rol. Bueno, continuando con la parte lateral izquierda, vamos a conseguir unas flechas apuntando hacia abajo. Significa que hay más opciones. En el caso de básico, tenemos competencias, afirmaciones, evidencias, componentes, acciones de pensamiento, niveles de dificultad. Eso hace parte de la estructura como el IFES organiza lo que son las pruebas Saber. Luego tenemos el banco de preguntas, que sería banco de preguntas, bloque de preguntas y las preguntas. Luego la programación de los simulacros, qué simulacro, cuál es la prueba y los participantes que van a presentar. Administración y por último cerrar sesión. En ese orden de ideas vamos a mirar competencias. En competencias tenemos grado, asignatura, nombre. En esta misma parte donde están los encabezados conseguimos un icono que significa para filtrar, que es para buscar información, ya que con el tiempo podemos tener mucha información y no sería fácil mirar esa cantidad. En la parte de abajo vamos a tener lo que son la paginación y para pasar de una página a otra. En la parte lateral derecha vamos a conseguir la acción, que en este caso sería para agregar, y botones de acción, como lo que es editar y eliminar. Entonces, cuando vamos a crear una competencia, le damos botón agregar y nos sale para seleccionar los grados, la asignatura y el nombre. Solamente le damos guardar y queda registrado. Por ejemplo, vamos a mirar uno que ya esté grabado. Grado 0, lenguaje de comunicación, comprensión lectora. Luego, las afirmaciones van a requerir siempre de la información de grado, asignatura y nombre. Es lo mismo para todos. Se puede filtrar. Aquí están para agregar otro campo, como que el grado, la asignatura y el nombre. Vamos a darle cancelar y los botones de acción. Ejemplo, grado 0, lenguaje de comunicación. Y acá tenemos, por ejemplo, el nombre de esa afirmación. Comprende sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita. Bueno, entonces, el docente, cuando lo va a crear, o el directivo, dependiendo de la competencia y qué afirmación lo va creando. Asimismo, hacemos con las evidencias de aprendizaje, que si notan casi todo es igual. Lo mismo cuando se va a crear el grado, la asignatura y cuál es la evidencia de ese logro. Por ejemplo, tenemos acá grado 0, lenguaje de comunicación,
evalúa las ideas expresadas en un texto. Y así sucesivamente va haciendo con diferentes tipos de asignatura. Ahora viene lo que son los componentes. En los componentes, si notan, siempre la estructura la tenemos así parecida. Para agregar, queda el grado, la asignatura y ahora sí el nombre del componente. Vamos a cancelar y miremos las que ya están guardadas. En algunos va a colocar no aplica y otros no. Todo depende de la estructura del componente según la asignatura. Por ejemplo, tenemos en matemática del tercer grado tenemos lo que es aleatorio. Pero en matemáticas también tenemos otro que se llama espacial métrico. Y así sucesivamente con diferentes asignaturas. Viene las acciones de pensamientos. El mismo esquema, grado, asignatura y cuál es la acción de pensamiento. Ejemplo, en algunos no aplicará y en otros sí. Miremos por ejemplo en ciencias naturales del grado quinto. En una de ellas analizó características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. Y así sucesivamente según el tipo de acción de pensamiento. Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otro, etc. El nivel de dificultad. Por ejemplo, aquí está, se coloca el nombre y cuál es la descripción. En lo que ya están grabados, por ejemplo, lo que son las letras como A1, A2, B1 y B2 se utilizan para lo que tiene que ver para inglés. En las otras vamos a conseguir lo que es alto, bajo y medio de nivel de dificultad. Por ejemplo, aquí conseguimos medio y descripción medio. Alto, descripción alto. En otros, por haber unos grados que no aplique, entonces no aplica. Y ahí se crean esos niveles de dificultad. Ahí se terminó lo que tiene que ver con básicos. Ahora vamos a la gestión de banco de preguntas. Estos bancos de preguntas, para poderlo crear, es necesario primero crear la parte de básicos. ¿Por qué? Porque el banco de preguntas se va a alimentar de la estructura que requiere la prueba para hacer el entrenamiento para la prueba saber del estado. En ese sentido, entonces, de gestión de banco de preguntas, colocamos primero los bancos de preguntas. Como ven, tiene grado, asignatura, nombre. Estas preguntas es cuando ya se empiezan a crear las preguntas que están más abajo. Y es responsable de llenar la información. ¿Qué iconos conseguimos aquí de más? Bueno, tenemos editar, modificar, vista previa y ver información completa. Si en pregunta está en 0, cuando leemos vista previa no vamos a ver cómo se ve la prueba. Por ejemplo, aquí que dice 2, vamos a darle vista previa, el sistema carga y aquí muestra que tiene 2 preguntas. Y acá está, acá es como lo va a mirar la parte lateral derecha, es como le va a salir la hoja de respuesta al estudiante que él va a seleccionar según lo que corresponda. Vamos a mirar una que tenga más información como la que sigue, que tiene, por ejemplo, vamos a mirar acá que tiene 44. Y miramos que sale con sus diferentes opciones según cómo se configure. Las opciones me refiero a B, C y D con 4 opciones. Así mismo sale la hoja de pregunta, pero todo dependerá cómo se vaya configurando. Y así como está aquí, es como tal cual como lo va a ver el estudiante. Vamos a cerrar. Eso mismo, por ejemplo, si le damos donde tenemos ver información completa, vamos a ver la información, pero ¿cuál es la diferencia de la vista previa? Aquí vamos a mirar la información detallada, sin las hojas de respuestas, sino que vamos a mirar en cada una de ellas, por ejemplo, el nombre de la pregunta,
si tiene bloques de preguntas que ya lo vamos a explicar, y aquí viene cuál es la competencia, la afirmación, cuál es la evidencia, etcétera, de lo que se llenó previamente. Todo esto que está aquí, hay muchas cosas que se van a ver más adelante. Bueno, luego que se crea, cuando le damos aquí a agregar, está el grado, la asignatura y cuál es el nombre de ese banco de preguntas. Vamos a colocar uno, por ejemplo, de edición. Y aquí tenemos grado 3, asignatura lenguaje y comunicación, y nombre de el banco de preguntas se llama competencias de lenguaje y comunicaciones del grado 3, por ejemplo, 2025. A esto que está aquí, más adelante, a este banco de preguntas, que se le va a agregar todas las preguntas referentes a esta competencia. Seguimos lo que es bloque de preguntas. Bloque de preguntas se utiliza cuando yo tengo un enunciado y de ese enunciado van a responder varias preguntas. Según el enunciado tal, responda la pregunta del 1 al 10. Cuando sucede ese tipo de contexto, se utiliza el bloque de preguntas. En el bloque de preguntas, para que funcione, hay que primero seleccionar el banco de preguntas previo. Por eso siempre estas plataformas se hacen con un orden lógico. Entonces acá se debe coger cuál es ese banco de preguntas y luego ahora sí van saliendo las preguntas que estén asociadas a ese banco. Por ejemplo, miremos acá. Aquí tiene el enunciado y de este enunciado se van a crear 6 preguntas. Vamos a ver aquí en cancelar. Para agregar, seleccionamos el banco que deseamos, el nombre y vamos colocando el contenido de ese banco de preguntas. Por lo general, como para enfocarse, cuando ponemos el nombre, podemos guiarnos de tal manera que sepamos cuántas preguntas va a llevar ese bloque de preguntas, teniendo presente que abajo solamente va el contenido y no van las preguntas. Seguimos ahora sí con las preguntas que pueden pertenecer al banco de preguntas y al bloque de preguntas. Recordemos que todo bloque obligatoriamente va a tener un banco. Entonces vamos a preguntas, exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar primero cuál es el banco de preguntas, donde aquí seleccionamos ese banco. Voy a coger esta como ejemplo, que es del 1 al 37. Estamos mirando todas las preguntas que se le colocaron a ese banco. Y donde dice bloque de preguntas es que dentro de todas estas preguntas van a haber unas que son con bloques. Vamos a mirar cuando se le agregar. ¿Qué tiene? El banco de preguntas que ya seleccioné. Aquí preguntan que si también tengo algún bloque. Si no, no lo seleccionamos. ¿Cuál es el nombre? Nos traemos las competencias. Recuerden que esto estaba en básico. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la afirmación? Y se pueden colocar, por ejemplo, varias afirmaciones. Y vamos a cancelar. Por eso tiene el más. Se pueden agregar varias. Lo mismo que, por ejemplo, evidencias. ¿Cuáles son los estándares asociados? Componentes. Acción de pensamiento asociada. ¿Qué se evalúa? ¿Cuál es el nivel de dificultad? ¿Cuáles van a ser las opciones de respuesta? Esto, cuando lo seleccionemos, así va a quedar en la hoja de respuesta al estudiante. ¿Cuál es la respuesta correcta de estas opciones de pregunta? Si yo pongo de A a la D, la opción correcta del enunciado tiene que estar en
el mismo rango. No puedo colocar E cuando estoy diciendo que las opciones solamente van de la A a la D. Entonces aquí con la respuesta o la clave es, por ejemplo, la B. Acá pongo el enunciado y cuando tenga el enunciado de la pregunta, para colocar las opciones de respuesta, utilizo el icono que tiene los números. No lo tengo que digitar, sino que utilizo la lista numerada y coloco A, B y así sucesivamente vamos colocando las opciones de las preguntas para que los estudiantes la respondan. Luego justifico cuál es la respuesta correcta. Luego acá, por qué las otras opciones no son válidas. Y se le va a guardar. Vamos a cancelar para mirar una que ya esté diligenciada para que miremos cómo se ve. Recordemos que aquí están las acciones. Siempre que veamos un lápiz significa modificar y el recipiente significa eliminar. Vamos en el lápiz y podemos mirar una que ya fue llenada previamente. Esta, por ejemplo, no tiene bloques de preguntas, tiene su banco en la pregunta número 001. Bueno, ¿qué se recomienda? Si la cantidad de preguntas, por ejemplo, no va a pasar de 2 dígitos, entonces utilizamos uno solo, que sería, por ejemplo, pregunta 1, porque sabemos que máximo va a llegar hasta 9. Si se pasa de 9, significa que son 2 dígitos, entonces ahí sí utilizamos 01, 02, 03, hasta llegar hasta el número. Máximo sería 99. Y sabemos que las preguntas van a llegar a pasarse o a llegar a 100, entonces utilizamos 3 dígitos. Eso para estandarizar. Bueno, aquí se tiene la competencia seleccionada, la afirmación, las evidencias, los estándares, etc. Según el contexto de cada pregunta que se quiera formular. Y acá están las opciones, como les decía, de cada una de las respuestas para que el estudiante pueda mirar cuál es la más adecuada. Acá está la justificación de el por qué, la respuesta correcta. Y así sucesivamente se va llenando la información. Luego que ya tenemos todo referente con el banco de preguntas, ahora sí se vienen a programar los simulacros. Entonces vamos a abrir programación de simulacros. Vamos a darle clic en simulacro. En simulacro vamos a tener el nombre, la fecha en que se va a habilitar y la fecha en que se va a cerrar. Y lo mismo los botones de acciones y tenemos el agregar. ¿Qué se agrega? ¿En qué año electivo se va a hacer la prueba del simulacro? ¿Cuál es el nombre del simulacro? Un nombre corto, que es cuando vamos a imprimir el PDF, pues no nos salga demasiado corrido. ¿En qué fecha va a iniciar? ¿En qué fecha va a terminar? Y lo importante es que si vamos a permitir que se carguen las hojas de respuesta, lo presionamos. De lo contrario, no. Es decir, si por algún motivo se imprimen, el estudiante termina y rellena la hoja de respuesta, si esto no está activo, no se puede cargar. Para que lo tengamos presente, eso significa que lo va a presentar 100% en línea. Pero si lo colocamos permitir cargar, él puede hacerlo físicamente en la hoja de respuesta y después se sube. Esas de respuesta tienen unos códigos QR que el sistema lo reconoce cuando se sube de una manera automática. Vamos a darle cancelar y revisemos uno que ya esté diligenciado. Por ejemplo, aquí lo tienen, año lectivo 2024, primer simulacro, el grado, el año. Aquí está el nombre corto, la fecha que de inicio, la fecha que finaliza y en este no le colocaron cargar. Se recomienda activarlo. Luego que ya se crea el simulacro, entonces vamos a pasar a las pruebas. En la prueba se debe seleccionar el simulacro. Voy a colocar este, por ejemplo. Y luego, ahora sí vienen dentro de ella, de ese simulacro, que se va a evaluar. Entonces aquí está
las competencias en matemática, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué va a meter en inglés? Pero entonces se va metiendo el inglés. Si queremos mirar el banco de preguntas porque lo queremos imprimir o lo queremos tener en PDF, en estas acciones la flecha abajo significa descargar formulario. Vamos a descargar el formulario, por ejemplo, en matemática el grado 11 para que miremos cómo se visualiza. Aquí tenemos el PDF que se puede hasta imprimir y miren cómo se ve. Esto mismo, por ejemplo, vamos a mirar con lectura crítica. El sistema, todo lo que ya configuramos previamente, ya nos lo muestra. Y así con cualquiera de ellas. Ya recordemos que para agregar, acá colocamos cuál es el simulacro que se creó previamente. Recordemos que por eso los menús tienen un orden claro y definido, porque primero permite que se vayan creando algunas acciones que en la siguiente la va a solicitar. Un orden, primero, por ejemplo, que salga, primero va a salir esta, segundo, tercero, el banco de preguntas que se desea, el nombre y el nombre corto, es decir, que sería lo que tenemos aquí. En este orden, por ejemplo, ahí está primero que va a ser matemática, luego matemática, que el que sigue va a ser lectura crítica, por eso tiene el orden número 2, luego ciencias naturales y por último se tiene sociales y ciudadanías. Y el que sigue se llama participantes. En participantes se debe seleccionar el simulacro. Este es para la institución que lo va a presentar o si la persona que administra puede hacerlo para darle el permiso, el simulacro a varias instituciones. Por ejemplo, está esta y ahí salen todas las instituciones asociadas. Que tenga cargada el rol de la persona administrativa que está ingresando al sistema. Y ya se finaliza con, ya sea aquí cerrar sesión o cerrar sesión en la parte donde está el nombre del usuario. De esta manera se deja listo para cuando el estudiante entre al módulo donde presenta la evaluación, es decir, esta prueba o este simulacro ya lo pueda realizar. Todo va a depender de qué fecha tenemos activa como fecha de inicio y como fecha final o fecha de cierre en el simulacro. Espero que esta información les ayude para que puedan configurar los simulacros.